Bienvenidos a Verbo y Vida, el podcast oficial de Verbo SoCal, Iglesia Cristiana, aquí en el sur de California. Somos una iglesia de ministerios Verbo con la misión de ir y hacer discípulos. Nuestra visión es ayudar a las familias jóvenes a unirse en la búsqueda del carácter de Jesús y, a medida que se renuevan sus vidas, a difundir el Evangelio y mostrar misericordia a nuestra comunidad. Esperamos que a través de este podcast te sientas inspirado, animado y motivado para marcar una diferencia en el mundo. Gracias por acompañarnos. Esperamos que disfrutes el mensaje. Amén. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Qué bueno poder estar aquí juntos y poder venir a alabar a nuestro Dios, a exaltarlo, a bendecirlo. Él es digno de toda alabanza. Amén. Digno de toda oración. Es un regalo que podamos estar aquí en la casa de Dios. La verdad es que a veces lo tomamos como ya un hecho que es de venir a la iglesia, pero si lo pensamos bien, el estar aquí es un regalo de Dios que ya nos ha permitido conocerle, que nos haya permitido ser sus hijos, el estar aquí con el poder glorificarlo a Él, exaltarlo. Ese es un privilegio grande que tenemos. Así que es una bendición el poder estar acá. Para mí es un privilegio el poder traer la palabra de Dios. Siempre es una gran responsabilidad. Siempre es entender de que Jesús murió por cada uno de nosotros y es una responsabilidad grande el traer la palabra. Así que les voy a pedir que oren conmigo, nos vamos a poner de pie un segundito, vamos a orar, vamos a ponerlo en las manos del Señor y que sea Él el que se glorifique en esta tarde y que lo que aprendamos hoy lo podamos atesorar en nuestros corazones. Amén. Señor, gracias. Gracias te damos por esta tarde. Gracias por el tiempo que nos has permitido estar juntos. Gracias porque te hemos podido alabar, adorar. Y ahora, Señor, queremos aprender, crecer juntos, que podamos nosotros, Señor, recibir lo que tú tienes para nosotros y que lo que aprendamos lo podamos atesorar en nuestros corazones, lo podamos poner en práctica y podamos glorificarte, exaltarte a ti en todo momento. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a prepararnos para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Estamos en un curso. Estamos en un curso que se llama Creciendo Juntos. Y este va a ser el tema 4. Pero fíjense que estaba pensando en el tema, Creciendo Juntos. Y fíjense que el tema está muy... Solo el título, ¿verdad? Creciendo Juntos. A mí me llama mucho la atención. Porque no dice solo creciendo, yo solito, o tú creciendo, o ayudándote a crecer, o ayudándome a crecer, sino creciendo juntos. Y eso es importante que lo entendamos porque estamos creciendo juntos. Somos una familia y estamos todos en el mismo proceso. Todos necesitamos ir creciendo, todos necesitamos madurar. Y nuestra meta es llegar a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo. O sea que nos falta bastante para poder llegar ahí. Entonces necesitamos crecer todos. Pero este tema, buenísimo porque es creciendo juntos. Es que vamos a hacerlo en familia, de la mano unos con otros. Y nos necesitamos unos con otros para poderlo hacer de esa manera. Dios nos ha llamado individualmente con el propósito de integrarnos a una iglesia local como esta. Pero Él quiere que crezcamos y que colaboremos en el crecimiento de uno al otro, en comunidad. Él quiere que nosotros crezcamos juntos, que nos ayudemos, que crezcamos como un equipo, como familia. Por eso es que el título de este curso, que es Creciendo Juntos, a mí me llama mucho la atención y quería hacer ese paréntesis y énfasis en que es creciendo juntos. Es cada quien crece, o sea, todos como familia creciendo como equipo, como familia, juntos. No es individualmente, no es que solo uno suba y este sea el que está hasta arriba, no, y los demás no crezcan, no, todos necesitamos. Pero lo interesante aquí es de que para que yo crezca te necesito a ti y para que tú crezcas necesitas a mí. Entonces necesitamos ayudarnos unos con otros.
Entonces, ese es el tema, me llama mucho la atención. Hoy vamos a estudiar el principio número 3, que se llama espiritualidad ferviente. Imagino que, y si tienes ahí tus hojas, vas a ver que dice ahí, creciendo juntos, ese es el tema del curso, es el tema 4, pero es el principio número 3, y es espiritualidad ferviente. Eso es lo que vamos a estar aprendiendo el día de hoy. Y nos vamos a basar en Romanos capítulo 12, del 11 al 13. Y si me ayudan, lo podemos leer juntos. Está ahí en el papelito que les dieron, o lo pueden leer en la pantalla. Lo podemos leer todos juntos. Vamos a leerlo a las 3. 1, 2 y 3. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. ¿Sí lo tenemos todos o solo lo estoy leyendo yo? ¿Sí? Es otra versión, la que tengo, perdón. Esta es una traducción viviente. Muy bien. ¿Puedes leer el que tienes ahí en tu hojita? Que es Reina Valera. Bueno, vamos a ver pues. ¿Listo? ¿Lo leemos? A las 3, 1, 2 y 3. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y me voy al principio. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu. Y ese es el tema de hoy. Es espiritualidad ferviente. Entonces, dice fervientes en espíritu. La pregunta es, ¿cuál es el secreto de una espiritualidad ferviente? ¿Cuál es ese secreto para tener eso? Dice ahí, fervientes en el espíritu. Déjeme decirle un poquito de lo que dice el diccionario. Dice, el adjetivo ferviente designa al que tiene un celo, ardor y entusiasmo grande hacia algo. Designa al que tiene un celo, ardor y entusiasmo grande hacia algo. Y también busqué lo que dice ferviente en espíritu y dice, significa hervir con calor, estar caliente, pero en este contexto significa tener un celo ardiente por hacer la voluntad de Dios. Y un ejemplo de eso es la actitud de Cristo Jesús. Pero significa tener un celo ardiente por hacer la voluntad de Dios. Esa es una espiritualidad ferviente. ¿Cuántos de ustedes tienen un celo ardiente por hacer la voluntad de Dios? ¿Sí? ¿Todos queremos hacer la voluntad de Dios? Y un celo ferviente, o sea, es el desearlo y el luchar por eso, ¿verdad? Todos tenemos ese celo ferviente. Esa es la espiritualidad ferviente que estamos hablando. Entonces, de eso vamos a estar hablando hoy. ¿Cómo poder alcanzar esa espiritualidad ferviente? Y recuérdense, es en equipo. Estamos trabajando juntos. Y es algo que tenemos que hacer en armonía y todos en un mismo sentir. Así que vamos a ir viendo nuestras notas. Y ahí dice, ¿cuál es el secreto de la espiritualidad ferviente? ¿Cuál es ese secreto? ¿Cuál es el secreto para tener esa espiritualidad ferviente? Y ahí van a poner, es la comunión íntima y constante con Dios. Íntima y constante con Dios. Entonces, el secreto para tener esa espiritualidad ferviente es la comunión íntima y constante con Dios. Y abajito va a poner ahí, necesitamos mantener constantemente una comunicación íntima para vivir en santidad, poder y amor, a fin de que su carácter se vaya formando en nosotros. Muy bien, ¿me ayudan a leerlo ya que lo escribieron? Dice, ¿cuál es el secreto de la espiritualidad ferviente? La comunión íntima y ¿qué más? Constante con Dios. Ahora leamos esa siguiente frase. Necesitamos mantener constantemente una comunicación íntima con Dios para vivir en santidad, poder y amor, a fin de que su carácter, el carácter de Dios, se vaya formando ¿en quién? En nosotros. Y eso es a lo que estamos hablando, queremos llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces necesitamos esa comunicación íntima.
Y después dice, en este sentido, todos tenemos la responsabilidad personal. Escríbalo ahí. Responsabilidad personal. Si no me está siguiendo o hablo muy rápido para darle las respuestas, sale aquí en la pantalla también. En este sentido, a ver, ¿ya lo escribieron todos? ¿Sí? ¿Podemos leer todos juntos esa frase también? Y a las 3, pues 1, 2 y 3. En este sentido, todos tenemos la responsabilidad personal de buscar esa comunión con Dios, nuestro Dios, para ir madurando individualmente y que pueda servir de modelo para otros creyentes. Entonces, todos tenemos la responsabilidad personal. Cada quien tiene esa responsabilidad y esa es de buscar esa comunión con nuestro Dios para ir madurando individualmente. Entonces, cada quien tenemos esa responsabilidad personal. O sea, necesitamos tener esa intimidad con Dios. Tenemos que tener esa comunicación directa con Dios para que podamos ir creciendo. Pero esa es una responsabilidad personal. Es cierto, venimos a la iglesia, estamos aquí juntos, alabamos a Dios, pero tienes que tener esa responsabilidad personal. Porque lo que leíamos al final acá, porque que pueda servir de modelo para otros creyentes. Entonces, al ir tú madurando individualmente, yo voy a aprender de ti y yo también voy a poder ir creciendo. Y igual yo, si yo crezco y yo voy madurando, tú vas a aprender de mí y vas a poder madurar también. Pero si nadie madura, pues vamos a tener un problema, porque entonces vamos a quedarnos igual y no vamos a llegar a esta estatura del varón perfecto, no vamos a crecer. Entonces, en el proceso de crecimiento y madurez de las personas, existe lo que se llama una edad cronológica, ¿verdad? Entonces, nosotros pensamos una persona que ya tiene cierta madurez, tiene buen juicio, toma decisiones responsables y decimos, wow, esta persona ya ha madurado, ya está, se le nota la madurez. Pero no sé cuántos de ustedes puedan conocer a alguien que tenga 40 años o si han conocido a alguien así y que actúan como que tienen 18, 16, 15 años, ¿verdad? O mejor no me digan si conocen a alguien, solo piénsenlo. Ahorita vienen en su mente, fulanito, sutanito. Pero así pasa, ¿verdad? Estamos esperando una cierta madurez en personas y como que no ha crecido, ¿verdad? Y mira, ya deberías de tener esta madurez, ya deberías de saber tomar ese tipo de decisiones, ya deberías de hacer esto. Eso es lo normal, porque cronológicamente vamos creciendo en la edad y asimismo en nuestra madurez. En lo espiritual es de la misma manera. Debemos de ir creciendo espiritualmente conforme vamos teniendo más tiempo en el Señor. Pero lamentablemente podemos ver que hay muchos casos en que hay cristianos de muchos años y no le vemos la madurez en su espiritualidad. Vemos de que todavía, o sea, nada que ver, ¿verdad? Sí van a la iglesia, sí dicen que son cristianos, pero no vemos esa madurez. Y vemos personas jóvenes de ser cristianos y le vemos que en un momentito suben su madurez y wow, cómo han crecido espiritualmente. Entonces, realmente, como les decía, es una responsabilidad personal y es tu responsabilidad el crecer espiritualmente. Cada uno necesitamos tener esa responsabilidad. Nos vamos a ayudar, obviamente, y por eso es que hacemos lo que hacemos de venir a la iglesia, de iglesia en el hogar, de estar juntos, de tener esa comunión, pero es tu responsabilidad personal. Así que necesitamos hacer eso cada quien. El principio que hablamos de espiritualidad ferviente también es conocido como espiritualidad contagiosa. Ponga ahí, espiritualidad contagiosa. Muy bien. Y ahora, en la siguiente, va a poner ahí, es contagiosa. Ahí va a escribir otra vez contagiosa. Y vamos a leer todos juntos esa frase. ¿Ya puso contagiosa ahí? Bueno, ¿qué les parece si lo leemos juntos a las 3? 1, 2 y 3. Es contagiosa porque en el reino de Dios
Los aspectos positivos de una persona edifican primeramente a los demás, pero principalmente los incentivan a la imitación de esa realidad de vida que otros creyentes están experimentando. Entonces, estos aspectos positivos de una persona edifican primeramente a los demás. Por eso es que le llamamos una espiritualidad contagiosa. ¿Usted ha conocido a alguien por alguna vez que tenga una risa contagiosa? ¿Alguna vez conoce y se empieza a reír y a usted le empieza a dar risa porque solo es la forma en que se ríe? O hay personas de que ¿no les ha pasado a ustedes que van a contar un chiste o una historia y ellos están contando la historia y se empiezan a matar de la risa cuando están contando y uno se empieza a reír y ni siquiera va a la mitad de la historia, ¿verdad? Y uno se va a reírse? Es contagiosa esa risa y empiezan a contar algo y se empiezan a matar de la risa desde antes, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado que a veces está hablando con alguien y no puede aguantar la risa y la forma en que ellos se ríen y no puede parar de reírse. O a veces, no sé si ha estado en algún lugar, no sé si le pasó, puede ser aquí, bueno, en la iglesia pudo haber pasado, pero o está en la escuela o está en un lugar que es muy silencio y usted ve algo chistoso y ve a otra persona que también se está sonriendo y le empieza a dar risa y no se puede aguantar y mejor solo cierra los ojos o trata de no ver porque qué vergüenza. ¿No se le ha pasado alguna vez así? Es contagioso eso, esa risa contagiosa o ese momento, ¿verdad? Es contagioso. Bueno, pues esta espiritualidad es contagiosa. Y así como la risa, así, ese ejemplo que es contagiosa, así debería ser nuestra espiritualidad. La pregunta es, ¿usted ha conocido a alguien que tenga una espiritualidad contagiosa? Que usted dice, wow, qué bonito esta persona, su espiritualidad, su búsqueda de Dios, su deseo de servir, de amar, y no solo servir en la iglesia, de hacer las cosas afuera. Y es contagioso y uno dice, ay, yo quisiera ser así. No sé si usted ha conocido a alguien así. O ha conocido a alguien que tiene una espiritualidad no contagiosa. Y usted dice, no, para eso pues mejor me quedo en mi casa, ¿verdad? Para eso no, mejor no soy cristiano. Entonces, ¿ha conocido a alguien así también? Pero la espiritualidad contagiosa es una espiritualidad que nos motiva a seguir adelante, a buscar de Dios y a caminar. En 1 Corintios 11:1 dice, y lo hemos leído mucho, pero se lo voy a leer. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. En Efesios 5:1 también hay un versículo que dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Este es bastante, lo decía Pablo, imítenme. Pero también después, como les decía en Efesios 5:1, dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios, o sea, den buen ejemplo, ¿verdad? Seamos buenos imitadores y podamos hacer las cosas bien. Fíjense que yo conozco una familia que ellos, bueno, estos eran amigos más o menos de mi edad. Ellos iban a la iglesia con su mamá. Pero el papá nunca fue a la iglesia. Yo no lo sabía. Después me entero que él no iba a la iglesia. Pero él siempre le dijo a sus hijos, no, es que ustedes tienen que ir a la iglesia. Y el domingo los forzaba y los regañaba si no iban, ¿verdad? Ustedes tienen que ir a la iglesia y se tienen que ir con su mamá a la iglesia. Y ellos fueron a la iglesia y todavía siguen siendo buenos cristianos y siempre fueron, él los empujó a eso. Pero realmente, él les decía, hagan esto, pero él en ningún momento les dio el ejemplo. Él solo los mandaba y decía, sigan el ejemplo de su mamá. Y eso no es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que nosotros seamos imitadores y que entonces los demás puedan seguirnos a nosotros. Entonces, yo me acuerdo que cuando me contaba, yo decía, wow, o sea, este señor, ¿verdad? Sabía que era bueno ir a la iglesia, sabía que era de bendición para sus hijos ir a la iglesia, pero él no iba. O sea, ¿qué tanto él creía lo que estaba haciendo? Entonces, no aplica ese versículo en la vida de él. Pero nosotros tenemos que ser personas que seamos imitadores
de Cristo para que los demás puedan ver eso y puedan caminar conforme a lo que Dios quiere en sus vidas. Entonces, tenemos que caminar en el Señor que aplique esto en nosotros, ¿verdad? Y así tener una espiritualidad contagiosa, que otros deseen buscar a Dios porque nos conocen a nosotros, que otros al ver nuestras familias digan, les voy a preguntar, ¿cuál es el secreto de esta familia para poder caminar así? Yo quiero ver eso. Que las otras personas deseen tener lo que tenemos nosotros. Esa es una espiritualidad ferviente y que sea contagiosa. Ahora, ¿qué debo de hacer para mantener una espiritualidad ferviente? Entonces, ayúdenme ahí. Una de las acciones fundamentales, dice ahí en sus notas, para mantener una constante comunión íntima con Dios es ¿qué creen ustedes? Que empieza con O. La oración, muy bien. Es la oración. Y las personas cuya espiritualidad es radiante y digna de imitar, pasan tiempo orando, ¿verdad? Y la oración es comunicación con Dios. Y aquí una iglesia, y pongan ahí, pues lo que les puedo decir es que una iglesia madura, necesitamos hacer una iglesia madura y transmitir esa espiritualidad ferviente. Y se propicia en aquella iglesia que valora los tiempos de oración. Y nosotros creo que eso es lo que estamos tratando de hacer los lunes, que podamos tener ese tiempo de oración, que valoremos ese tiempo de oración, que podamos tener esa espiritualidad ferviente. A veces yo sé que es un poquito más difícil, a veces uno no puede, uno quisiera, pero nos cuesta, pero que lo hagamos. Eso nos va a ayudar a tener ese ambiente contagioso, que la gente quiera buscar de Dios. Ahora, además, lea ahí sus notas, dice, además de la oración, existen dos prácticas devocionales que dice que garantizan el crecimiento espiritual y el contagio espiritual. Estas son la lectura de la Biblia y el ayuno. Ponga ahí la lectura de la Biblia, que es en el espacio que tiene más grande, y el ayuno. Muy bien, entonces la lectura de la Biblia y el ayuno. Y la experiencia ha mostrado que hay muchos cristianos de muchos años que el conocimiento de la palabra es muy bajo y que también tal vez nunca de la misma manera han ayunado. Entonces, necesitamos hacerlo, necesitamos practicarlo. Y por eso es que también hacemos el ayuno una vez al año. Tal vez uno lo podemos hacer hasta más seguido, pero por lo menos el de enero que hacemos los 21 días es eso, a practicar ese ayuno. Y ese nos ayuda a ir creciendo en nuestra devoción ferviente por Dios, en nuestra espiritualidad ferviente. Ahora, queremos saber cómo vivir agradando a Dios, queremos saber cómo tener éxito en nuestra relación con Dios, queremos saber cómo ser más influyentes espiritualmente con otros, queremos saber qué modelos imitar y cómo hacerle, queremos ver cómo podemos realmente crecer en el Señor y poder impactar vidas. Y tal vez eso pasa por nuestra mente y decimos, ¿cómo lo puedo hacer? Pero ¿sabes qué? En la Biblia, y eso es lo que va a ser en tus notas, encontramos todo el consejo divino. Pon ahí, consejo divino para vivir de acuerdo a su voluntad. Entonces, en la Biblia encontraremos respuesta a todas esas preguntas. ¿Cómo poder agradarlo a Él? ¿Cómo poder hacer su voluntad? Está en la Biblia, por eso es que es importante leerlo. Y ahí en sus notas también ponga esto, por favor. La Biblia nos enseña a ayunar. Y dice, no para chantajear. Ponga ahí, no para chantajear. Y dice, no para chantajear a Dios, para forzarlos a hacer cualquier cosa a nuestro favor. Más bien nos enseña que es un acto de humillación del que lo practica.
Y ponga ahí humillación. Entonces dice la Biblia, nos enseña a ayunar, no para chantajear a Dios, para forzarlos a hacer para forzarlo a Él a hacer cualquier cosa a nuestro favor. Más bien nos enseña que es un acto de humillación del que lo practica. Y fíjense que interesante, ya que estamos hablando del ayuno, cuando ayunamos no es para chantajear a Dios, no es para decirle, bueno, yo voy a ayunar, pero tú me vas a dar esto. Realmente es para que nosotros podamos ser personas más humildes, es para traer humillación a nuestra vida. Y ahora tiene sentido que la Biblia diga, es que cuando ayunas no es para que se lo estés contando a todos, porque cuando se lo estamos contando es para que nos digan, ay, qué espiritual. Entonces ya no hay humillación. Y uno de los propósitos del ayuno es humillarse. Es humillarnos ante Dios y entender cuáles son sus caminos y entender que Él tiene lo mejor para nosotros. Entonces, y saber de que cuando lo hacemos, le estamos diciendo a Él, Señor, estamos dispuestos a hacer tu voluntad. Somos siervos tuyos y queremos también las obras de la carne vencerlas. Y eso es lo que hacemos a través del ayuno. Entonces, en la siguiente ponga, ayunar nos ayuda a estar conscientes de nuestra dependencia de Dios y nos predispone para movernos en su voluntad y en su poder. Entonces, ayunar nos ayuda a estar conscientes de nuestra dependencia de Dios. Y eso es lo que hacemos. Cuando ayunamos, le estamos diciendo a Dios, Señor, nosotros dependemos completamente de ti. Estoy ayunando porque me quiero humillar, quiero decirte que tú eres lo más importante, quiero hacer tu voluntad y vengo ante ti con esto. Ahora, ¿ya lo pusieron dependencia? Después dice las 3 dimensiones de la espiritualidad ferviente. Y aquí vienen 3. Y ahí lo van a escribir ahorita, le van a salir las tres respuestas ahí. Entonces, las 3 dimensiones de espiritualidad ferviente son, la primera, basada en la Biblia. Ahí ponga basada en la Biblia. Después ponga dirigida por el Espíritu Santo. Y después practicada en todo lugar. Esas son las 3 dimensiones de la espiritualidad ferviente. Basada en la Biblia, dirigida por el Espíritu Santo y practicada en todo lugar. Tiene un espacito en cada uno para poderlo escribir. Amén. ¿Tenemos? Muy bien. Una espiritualidad ferviente basada en la Biblia nos lleva a conocer la voluntad de Dios y vivir para agradarlo a Él. Entonces, basada en la Biblia, una espiritual ferviente basada en la Biblia nos lleva a eso. Vamos a poder conocer a Dios, vamos a poder conocer lo que Él le agrada, cómo poder caminar conforme a su voluntad. Y esto nos va a ayudar a agradarlo a Él. Entonces, para tener una espiritualidad ferviente tenemos que tener eso, una vida basada en lo que la Biblia nos dice que hagamos. Una espiritualidad ferviente dirigida por el Espíritu Santo, como dice ahí, es discernir, es escuchar, es ser guiados y ser llenos de su poder. Entonces, cuando tú estás dirigido por el Espíritu Santo, es eso. Nos ayuda a discernir, escuchar, ser guiados y llenos de su poder. Una espiritualidad ferviente practicada en todo lugar, que es la tercera, es vivir en la voluntad de Dios, manifestando su reino en todo lugar, a toda hora, en todo momento, en todo lo que hacemos. Algunos creyentes piensan que la espiritualidad ferviente es solamente los domingos. Bueno, hoy es domingo, hoy sí tengo que ir a la iglesia y ahora sí me pongo mi mejor fachada de cristiano porque tengo que demostrar una espiritualidad ferviente y entonces el tiempo de alabanza, el tiempo de adoración y se ve que es una espiritualidad ferviente y qué buenísimo. Pero es practicada en todo lugar y en todo momento. Esa es una espiritualidad ferviente. Es a toda hora. Es en todo lo que nosotros hacemos. Y creemos muchas veces que eso es simplemente lo que queremos hacer, ¿verdad? Es ir a la iglesia y esa es la espiritualidad ferviente.
Em, si ustedes ven ahí, dice, muchos creyentes esperan ver en la iglesia modelos a imitar, pero no están conscientes. Ponga ahí, no, en sus notas. Hay un pedacito donde se puede poner no. No están conscientes de que ellos mismos también son modelos que otros querrán o no imitar. Y quiero enfocarme en ese punto, porque muchos creyentes, si usted lee ahí, dice, muchos creyentes esperan ver en las iglesias modelos a imitar, pero no están conscientes de que ellos mismos también son modelos que otros querrán o no querrán imitar. Entonces, una espiritualidad ferviente se practica en todo lugar, a todo momento y a toda hora. Entonces yo me pongo a pensar, muchas veces pensamos, es que no son ejemplo para mí, es que no veo un ejemplo, pero tú tienes que considerar que tú eres un ejemplo para otros. Y cuando decimos en todos lugares, porque a veces pensamos la espiritualidad ferviente en la iglesia, ¿verdad? Es que no hay, quiero ver el ejemplo, pero tú eres ejemplo en todo lugar también. Y yo me pongo a pensar más que todo en nuestros hijos, en nuestros familiares. Somos ejemplo para ellos, porque ellos quieren imitar esa espiritualidad ferviente. Entonces, si nosotros somos solamente personas que venimos los domingos a la iglesia, y aquí sí somos unos super cristianos, pero en la casa no, o con los amigos no, ellos nos van a ver y van a decir, no, pues esa no es una espiritualidad ferviente. Eso no, yo no quiero vivir de esa forma. Entonces tenemos que considerar que aquí, como yo les decía al principio, tenemos que crecer juntos, todos creciendo. Entonces, si yo quiero que las personas de mi casa crezcan conmigo, yo tengo que ser un ejemplo en la forma en que en la forma de conducirme, en la forma que vivo mi vida. No puedo estar aquí viniendo a hacer las cosas bien en la iglesia y en la casa pecando. Y en la casa no puedo venir aquí a portarme bien y en la casa me porto mal, ¿verdad? Aquí tranquilo y en la casa soy otra persona, ¿verdad? Venimos a la iglesia y somos ovejitas y en la casa somos ogros. O sea, no va, no puede ser así, porque entonces, ¿qué le estamos transmitiendo? Tenemos que crecer juntos. Yo quiero ver a alguien para poder crecer, pero a mí también me están viendo. Entonces, si yo quiero que ellos crezcan, van a imitarme a mí, entonces yo tengo que darles un ejemplo. Yo tengo que darles un ejemplo. Y ahí es donde tenemos que ir viendo en qué área de nuestra vida tenemos que hacerlo. Entonces, dijimos que es una espiritualidad ferviente o es una espiritualidad contagiosa. Y yo creo que la mayoría de estamos acá podemos pensar, ¿a quién le quiero contagiar esa espiritualidad? Pues a los míos, a los más cercanos. ¿No les quieres tú contagiar a los más cercanos? Que puede ser a tu esposo, a tu esposa, pueden ser a tus hijos, a tus hermanos, a las personas más cercas, las personas que están más cerca de ti, las más allegadas a ti. A ellos queremos transmitirle esa espiritualidad ferviente, esa espiritualidad contagiosa a ellos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Dándoles ese ejemplo. Entonces la palabra de Dios dice, sed imitadores de mí, decía Pablo, como yo soy de Cristo. Así nosotros tenemos que ser de la misma manera. En todo lugar, en todo tiempo y a toda hora. ¿Lo somos o no lo somos? Entonces, tenemos que ir trabajando en estas áreas. Ahora, igual, estamos hablando de esto, pero sí tenemos que pensar en qué áreas estoy mejorando y cómo lo estoy haciendo. Y entramos en un proceso de discipulado, en un proceso de equipamiento, pero no solo es lo que yo estoy recibiendo, sino que qué ejemplo estoy dando para los que vienen de atrás de mí, los que me están viendo a mí. Entonces tenemos que trabajar en eso, trabajar en equipo y a caminar juntos. Los creyentes debemos evaluar esas tres dimensiones. Yo soy uno de ellos que lo tengo que hacer también y ver en cuál tengo que mejorar y en cuál estoy dando un ejemplo y en cuál no. Y en esta tengo que caminar y tengo que ser consciente de que tengo que caminar y tengo que mejorar. Entonces, algo que tenemos que hacer es lo que dice ahí al final, dice, debemos cuidarnos de no imitar modelos espirituales, ponga ahí, que no se ajusten a los principios de la palabra de Dios.
Debemos cuidarnos de no imitar modelos espirituales que no se ajusten a los principios de la palabra de Dios. ¿Por qué se los digo? Porque hay muchas personas, y podemos nosotros caer en ese error también, que nos creemos muy espirituales y que nos movemos considerando que es el Espíritu Santo nos está indicando hacer algo. Y nos movemos de esa manera. Pero Dios no va a hacer nada que vaya en contra de su palabra. Tiene que estar en la palabra. Y a veces decimos, o alguien puede decir, siento esto del Espíritu Santo y no va con base a la palabra de Dios. Entonces tienes que considerarlo. Tienes que ver, entonces si no va con base a la palabra de Dios, ¿será que viene de Dios? Y esa es la forma en que tenemos que considerar y caminar. Entonces, es importante conocer la palabra por lo mismo, porque entonces podemos caer en ese error. Debemos cuidarnos de no imitar modelos espirituales que no se ajusten a los principios de la palabra de Dios. Y a veces hay personas o grupos de personas que imitan ciertas cosas y cuando uno se pone a evaluar, eso no va conforme a la palabra de Dios. Entonces, ¿sabes qué? Esa parte como que no va de acuerdo a eso. Entonces eso nos puede detener de poder crecer en nuestra espiritualidad. En Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Entonces está diciendo, hey, o sea, sed imitadores de mí y miren a los que lo hacen correctamente. Pero para eso tienes que conocer la palabra también. Y necesitamos estar conscientes de eso. Y nosotros, si queremos una espiritualidad ferviente, necesitamos considerar que tenemos ojos que nos están viendo también. Y ellos también, si queremos que ellos crezcan, ¿qué ejemplo les estamos dando? Y ahí sí que tenemos en todos lados personas que nos miran, ¿verdad? Y cómo nos comportamos, cómo estamos caminando. Y no estoy diciendo, recuérdense, estamos madurando, estamos creciendo juntos. Obviamente vamos a tener áreas que tenemos que mejorar, áreas que no están bien en nuestras vidas y esas son las que tenemos que decir, sí, tengo que hacer ese cambio en mi vida. Y así vamos a poder ser ejemplos para otros. Y entonces cuando hagamos eso, vamos a poder caminar juntos y vamos a ser un ejemplo para aquellos que nos están viendo. Y decir, esa espiritualidad contagiosa es la que quiero. Yo creo que si nosotros, alguien nos dice, no, sabes que para ser cristiano como tú, mejor no soy cristiano, porque nos vieron haciendo algo incorrecto, algo que no agrada a Dios, creo que le tenemos que poner atención y decir, ay, voy a mejorar en esa área. Tengo que hacer un cambio para poder agradar a Dios en mi vida. Entonces, necesitamos esa espiritualidad ferviente en nuestras vidas, que se convierte también en una espiritualidad contagiosa. Queremos que nuestros seres amados se contagien de esa espiritualidad y que crezcan también. Creo que sí, ¿verdad? Todos queremos eso y queremos que ellos puedan ser de esa manera. Así que vamos a ponernos de pie, por favor. Vamos a orar y vamos a pedir al Señor que nos ayude a entender cuál es qué áreas tenemos que mejorar y que el Espíritu Santo nos hable. Yo les di esas 3 dimensiones que es la Biblia, ser dirigidos por el Espíritu Santo y practicar nuestro cristianismo en todo lugar. ¿En cuál necesitamos trabajar? ¿Y qué tenemos que hacer para que las personas que están alrededor de nosotros puedan ver esa espiritualidad también y sean contagiados de esa espiritualidad? Amado Padre, gracias te doy por tu amor, por tu misericordia, Dios, porque te conocemos y Señor, tú nos tienes paciencia y nos ayudas a poder mejorar. Y Señor, oramos para que seas tú trabajando en nuestras vidas y ayudándonos a que podamos mejorar, Señor, a ser mejores hijos tuyos. Sabemos de que hay personas, Señor, que quieren, que nos están viendo, que nos quieren imitar.
pero nosotros queremos, Señor, ser personas imitables. Y sabemos que hay áreas en nosotros que tenemos que mejorar, áreas de nosotros que tenemos que cambiar. Y oramos para que en este momento tú nos hables y tú nos recuerdes qué área en nuestra vida necesita ese cambio, qué área en nuestra vida necesita una transformación. Ayúdanos, Dios. Queremos cambiar, queremos tener esa espiritualidad ferviente, esa espiritualidad contagiosa, que la gente que está alrededor de nosotros diga, eso es lo que yo quiero, y que no diga, no, eso es lo que no quiero, sino que podamos ser ejemplo para ellos. Señor, gracias por lo que nos permites vivir, y gracias porque nosotros podemos caminar juntos, crecer juntos y ayudarnos unos a otros a crecer, y que no seamos piedras de tropiezo, sino que seamos ejemplo para otros. Gracias, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que el mensaje de hoy te haya animado. Asegúrate de dejarnos un review, suscríbete a nuestro podcast y comparte este mensaje con tu familia y amigos. Mantente al día con nosotros en Instagram y Facebook visitando @verbosocal y únete a nosotros para nuestro servicio los domingos a las 3 de la tarde en Rancho Cucamonga, California. Gracias por unirte a nosotros hoy en Verbo y Vida.